manecillas del reloj. La rueda está girando así y genera un torque así. No, perdón. Y entonces dice, con un eje perpendicular al plano YZ. El vector que mejor representa el contratorque para frenar la rueda es... Entonces, como está girando así, si nosotros simulamos por regla de la mano derecha, el torque va a ser en esta dirección. Si fuera el espacio, estuviese saliendo del pizarrón hacia allá. Ese fuera el torque. Si queremos encontrar un antitorque, entonces sería en la dirección opuesta, para que deje de girar. Y lo comprobamos otra vez con la regla de la mano derecha. Entonces, si así está generando torque, el antitorque sería así, ¿no? Debería salir hacia acá. Entonces, la respuesta que tiene ese inciso es la A. Es que es este vector en esa misma rueda. Gracias. De la guía autónoma nos dice el momento de torsión resultante en torno al eje A para el arreglo que se muestra en la figura. Esta es la figura y nos piden encontrar el torque en el eje A. Para hacerlo tenemos que sacar el torque de todas las fuerzas aplicadas a este eje. Vamos a hacer la sumatoria del torque, va a ser igual a, como esta fuerza apunta tiene un ángulo de 30 grados, va a tener una componente en Y y una componente en X. Pero la componente en Y va a formar la componente en Y va a formar 90 grados con el radio, pero la componente X va a tener un ángulo de 0 grados, así que esa componente no se la va a tomar en cuenta. El mismo análisis lo haremos para las demás fuerzas. La sumatoria de torques, y la sumatoria de torques sería el torque ejercido por la componente de la fuerza 1 en Y por el radio hasta el eje, que sería de 6 y 2, 8 metros, seno de 90, más la fuerza 2, que vendría a ser esta, pues, por el radio, que sería 2 metros, por el seno de 90, más el torque de esta fuerza de 20 newtons, pero para hallarlo tendremos que hallar su componente el radio en Y, más no en X, por el mismo análisis, que sería seno de 0 grados, así que sería el torque en esa zona sería 0, pero con su radio tendríamos un torque sería la fuerza 3 por el radio, que sería 4 seno de 30 por el seno de 90. El mismo ejercicio nos dice que si si la fuerza va en sentido de las manecillas horarias, es negativa. Por lo tanto, por la regla de la mano derecha, la componente de la fuerza 1 va a ir en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto va a ser negativa. La fuerza 2 va a ir en contra de las manecillas del reloj, y la fuerza 3 va a ir, el torque de la fuerza 3 va a ir en contra de las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto sería negativo. Sacamos el factor común del seno 90 y reemplazamos valores. La componente de la fuerza 1 sería menos 30 seno de 30 por la distancia, que sería 8, más 40 por la distancia, que sería 2, menos F3, que sería 20 por 4 seno
menos de 30. Pasando los valores vendría a dar menos 80 newtons metros. Esa es la sumatoria del torque en torno al eje A. La pregunta nos dice cuál de las siguientes es el torque ejercido en el eje A. La respuesta nos dice 40 newtons metros a favor de las manecillas de reloj. La literal B nos dice 120 newtons metros contra manecillas de reloj. Literal C nos dice 80 newtons metros contra manecillas de reloj. Pero no puede ser 80 newtons metros en contra de las manecillas de reloj, por lo que la respuesta es negativa, lo cual nos dice que la respuesta va a favor de las manecillas de reloj. Por lo tanto queda literal D, 80 newtons metros a favor de las manecillas de reloj. Gracias. De la guía 1 nos dice: un cable ligero y flexible y que no se estira está enrollado varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos y 0.12 metros de diámetro, que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojines sin fricción. Una fuerza constante de magnitud de 9 newtons tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar el cilindro al desenrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Ya. Para este ejercicio lo podemos hacer por 2 métodos: por la sumatoria de torque o por energía. Escogeremos energía porque es más sencillo y más rápido de hacer. Como sabemos que el cilindro va a empezar a moverse y que una fuerza externa ejerce un trabajo sobre el cilindro al hacerlo rotar, sabemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la variación de la energía mecánica. El trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser la fuerza F de 9 newtons por la distancia que recorre, que aquí en el ejercicio nos dice que es de 2 metros, por el coseno del ángulo formado. Va a ser igual a la energía mecánica. Como vemos que solo tiene energía cinética, va a ser igual a la energía de rotación final menos energía de rotación inicial. Pero el problema mismo nos dice que parte del reposo, así que la rotación inicial es el 0. La fuerza va a ser 9 newtons. La distancia que recorre es 2 metros. Nos lo pone el ejercicio. El coseno del ángulo que forma es de 0 grados. La cinética de rotación va a ser 1/2 de la inercia por W al cuadrado. W sería la velocidad angular final. La inercia de este cuerpo, que es un cilindro, vendría a ser dada por 1/2 de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado. Todo eso por la velocidad angular final al cuadrado. La masa del cilindro nos dice que es de 50 kilogramos. Y el radio del cilindro nos dice que es de 0.12 metros el diámetro. Por lo tanto, el radio vendría a ser 0.06 al cuadrado por W final al cuadrado. Despejamos W, que es lo que nos interesa. Despejando, quedaría que la rapidez angular final es de 20 radianes
la velocidad angular final, podemos hallar la velocidad tangencial final, que vendría a ser dada por la velocidad angular por el radio. ¿Cuál nos queda? 1.2 metros sobre segundo. Aquí en la energía solo se tomó la energía de rotación, debido a que el objeto solo se mueve en un eje, no empieza, el cilindro al momento de desarrollar el cable no lo empiezan a mover, sino que se mantiene estático, pero este gira como un eje en el centro, que se encuentra en el centro. Gracias. El problema 2 de la guía autónoma nos dice que desde la parte superior de un plano inclinado de altura h, parten simultáneamente desde el reposo una esfera sólida, una esfera hueca, un disco y un aro, todos con la misma masa m y el mismo radio r. Determinar quién llega primero a la base del plano. Para conocer quién llega más rápido a la base del plano, tenemos que sacar su velocidad final al momento de llegar al final del plano. O sea que esto lo podemos hacer por energía. Como todos tienen la misma masa y todos tienen el mismo radio, podemos partir de que la variación de la energía mecánica es igual a cero. O sea que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. La energía mecánica al inicio va a ser la energía potencial, que sería MGH, por más la energía cinética de cada objeto. Y la energía mecánica final va a ser como la energía cuando al final ya no existe altura, claro que aquí a la base del plano ya no existe altura, ya no va a existir energía potencial, pero sí va a existir energía cinética final. La energía cinética inicial va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el problema mismo nos dice que estos cuerpos parten desde el reposo, o sea que la energía inicial va a ser cero. La energía potencial viene dada por G, masa por la gravedad por la altura. Y la energía cinética final va a tener dos componentes: energía cinética rotacional, porque estos sólidos van a rotar, y energía cinética traslacional, porque es cuando se mueven, bajan por el plano. La energía cinética traslacional va a ser al cuadrado más un medio de la inercia por el doble al cuadrado. La inercia de los cuerpos va a estar dada por una constante C, por la masa del sólido, por el radio del sólido al cuadrado, más todo eso multiplicado por la velocidad angular. Como tenemos como dice que todas las masas son iguales, vamos a simplificar las masas. Y multiplicamos por 2 para quitar los un medio.
velocidad angular lo podemos reemplazar como la velocidad del centro de masa sobre el radio, todo eso elevado al cuadrado. Pero nos quedaría así y podemos simplificar. Lo que nos tocaría ahorita es despejar la velocidad del centro de masa de los sólidos. Ya, ahorita con esta fórmula podemos hallar la velocidad final de cada sólido al llegar al final del plano. Para hacerlo tenemos, como sabemos que todos parten con la misma altura, tienen la misma gravedad, pero lo único que varía es la constante c, debido a que para el aro, la constante c vendría a ser 1. Para el disco, vendría a ser 0.5. Para la esfera hueca, 0.7. Y para la esfera sólida, vendría a ser 0.4. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar cada una de estas constantes en esta ecuación y podremos hallar cuál es la velocidad del cual llega con mayor rapidez al final del plano. Para el aro deben ser para el disco, para la esfera hueca, y para la esfera sólida, reemplazando esos valores en la calculadora nos daría que esto solo depende de la gravedad y de la altura que en la que parte, la cual todos tienen la misma altura.
Acá nos quedaría multiplicar la gravedad por la altura. 2 dividido por 1.7. Dado que la gravedad y la altura es la misma para todos, solo va a depender de por qué se está multiplicando. En el caso del aro va a ser multiplicado por un 1, lo cual quedaría la misma gravedad de altura sacada de la raíz. Pero en el caso del disco se lo multiplicaría por 1.15. En el caso de la esfera por 1.08 y el caso de la esfera sólida de 1.19. El sólido que llegaría más rápido al suelo sería la esfera sólida, ya que a la constante que sería la raíz cuadrada de gravedad por la altura se la va a multiplicar por un número por 1.19. Gracias. Problema 3 de la guía autónoma menciona: sobre un plano horizontal está situado un cuerpo de 50 kilogramos que está unido mediante una cuerda que pasa a través de una polea de 15 kilogramos a otro cuerpo de 200 kilogramos. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano horizontal vale 0.1, determinar A, la aceleración de los cuerpos, B, las tensiones de la cuerda y C, la velocidad de los cuerpos, sabiendo que el de 200 kilogramos ha descendido 2 metros partiendo del reposo. Y nos da la inercia de la polea, que es la de un cilindro, que sería 1/2 de m por r cuadrado. ¿Ya? Con esos datos nos pueden resolver el problema. Entonces, para comenzar a hacerlo, vamos a hacer los diagramas de cuerpos libres dependiendo del análisis que vayamos a hacer para cada cuerpo. Obviamente, como estos nos van a rotar, vamos a hacer un análisis dinámico. Y para este cuerpo que sí rota, vamos a hacer un análisis rotacional. ¿Ya? Entonces, para el de acá, para M1, que es 50, entonces tenemos que hay una tensión 1, está actuando el peso, está actuando la normal, y como se está moviendo hacia acá, va a tener un FK, una fuerza de fricción. Ese es para M1. Para M2 solamente va a tener una tensión 2 y un peso, y el peso que él tiene. ¿Ya? Entonces la aceleración que va a experimentar este cuerpo va a ser hacia allá, y la aceleración que va a experimentar este cuerpo va a ser hacia acá, según el problema. Para el análisis de la polea sería el siguiente. Sabemos que tiene un radio R. Es un análisis, no un diagrama de cuerpo libre, por lo que sí vamos a incluir el radio. Sino que es una idea para que se entienda hacia dónde debería rotar. Entonces, tiene una tensión 1 hacia acá y una tensión 2 hacia acá.
Entonces, para que el M2 para que vaya hacia abajo, entonces quien debería generar más torque debería ser T2. Entonces, por lo tanto, hacia acá vamos a tomar positivo mi sistema de referencia. Entonces, con todo eso en mente, solamente procedemos a formar los diagramas de cuerpos libres. Entonces, para M1 tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo es igual a masa, a 0. Entonces, la normal va a ser igual a M1 por la gravedad, al peso. Y M1 sería 50 por 9.8, 490. Para el mismo M1 tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, donde la aceleración está dirigida hacia la derecha, entonces por lo tanto hacia allá va a ser positivo. Y tenemos nuestro T1 menos nuestra fuerza de fricción por la masa 1, que sabemos que es 50, y por la aceleración. Entonces la tensión 1 queda aquí. Tenemos un sistema de ecuaciones porque no conocemos este de aquí. Pasamos la aceleración acá y sabemos que el FK va a ser μk por la normal. Por la normal ejercida del peso hacia n. Del piso hacia n. Entonces sería, ya la conocemos también que es 490, entonces nos queda T1 menos 50 veces la aceleración. Sería 0.1 por 490, que nos queda 49. Tenemos nuestro primer sistema de ecuaciones. Vamos con M2. Por M2 nos dice que vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Masa por aceleración porque se va a mover hacia abajo. Como la aceleración, el movimiento está dirigido hacia abajo, vamos a tomar positivo ese eje, en esa dirección. Entonces sería el peso de M2 menos la tensión 2 es igual a la masa 2, que también nos la dan, y es 200. Y solo despejamos. Entonces sería 200A más la tensión 2 es igual al peso, que sería la masa por la gravedad. 200 por 9.8 nos da 1960. Y ahora nuestro análisis para la polea. Tenemos que la sumatoria de torques debe ser igual a la inercia por la aceleración angular. Y vamos a tomar como positivo, como ya habíamos mencionado, en el sentido horario. Entonces sería el torque ejercido por la tensión 2 menos el torque ejercido por la tensión 1. Y eso es igual a la inercia ya nos la tiene, que es 1/2 de m por r cuadrado. Tenemos que la aceleración angular la podemos expresar como la aceleración sobre el radio. Por cierto, un detalle que cabe aclarar es que todos estos cuerpos van a compartir la aceleración del centro de masa. Aceleración del centro de masa, y entonces aquí sería la aceleración del centro de masa sobre el radio. Entonces aquí tenemos, se va, y acá por definición tenemos que sería la tensión 2 menos la tensión 1, y todo eso debería ir multiplicado por el radio. Ya le vamos a sacar factor común de una vez, por el radio, y por el seno de 90, que es 1. Como es el producto cruz, nos va a quedar que aquí forma 90, ¿no? Justo con el radio. Y aquí entonces nos quedaría 1/2 de la masa por el radio por la aceleración del centro de masa. Entonces radio y radio se van y nos queda nuestro último sistema de ecuaciones, que dice que T2 menos T1
menos un medio de la masa de la polea, que era 15, va a quedar 7.5 veces la aceleración del centro de masa. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos ya nuestro sistema de ecuaciones de 3×3. Y vamos a ordenarlas para poderlas meter en la calculadora. Entonces, comenzando por aquí, tenemos que T1 menos 500, menos 50, perdón, menos 50 veces la aceleración del centro de masa es igual a más 0, que es la variable de la tensión 2, es igual a 49. En el segundo sistema tenemos que 200 veces la aceleración del centro de masa más T2 es igual a 1960. Para no confundirnos ponemos un solo acá. Y aquí queda que menos T1 menos 7.5 aceleración del centro de masa más T2 es igual a 0. Entonces, metiendo eso en la calculadora, 1 menos 50, 0, 49, 0, 200, 1, 1960, menos 1, menos 7.5, 1, 0. Nos da que la tensión 1 es igual a 420.06 newtons, 0,7. La aceleración del centro de masa es 7.42 metros sobre segundos al cuadrado, y que la tensión 2 vale 475.73 newtons. Entonces aquí ya tenemos la respuesta a las preguntas A y B, donde nos pedían la aceleración y las tensiones de las cuerdas, y efectivamente esas son las respuestas. Y la C nos menciona la velocidad de los cuerpos, sabiendo que ha descendido este de aquí 2 metros. ¿Cómo sabemos que van a compartir la misma aceleración del centro de masa? ¿Ya? Dice que asumamos que parte del reposo. Entonces la velocidad inicial de esto de aquí, el detalle va a ser 2 metros. La velocidad inicial fue 0. La velocidad final es lo que queremos hallar. La aceleración ya la sabemos, que sería, no sería la de la gravedad, sino 7.42 metros sobre segundos al cuadrado. Y nos dan que nuestro delta Y es igual a 2 metros. Entonces, la única que asocia todos estos datos es esta ecuación de aquí. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por delta Y. Entonces, como se va, no hay velocidad inicial, entonces nos queda que la velocidad final, después de haber recorrido eso, es la raíz de 2 veces la aceleración que ya nos la dieron, que es 7.42, por el delta Y, que es 2. La velocidad final en Y es más menos. Que tenemos que establecer nuestro sistema de referencia, no había olvidado. Y entonces nos queda la velocidad final en Y, es la raíz de eso. Raíz de 2 por 7.42 por 2. Nos queda que nuestra velocidad es igual a 5.45 metros sobre segundo. Como nos piden la velocidad, vector sería J y positivo. Y con eso está resuelto el problema número 3. Gracias.
Problema 4 de la guía autónoma. Menciona. En un campeonato de bolos, el experto jugador Pedro Picapiedras lanza la bola con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos. ¿Ya? Y inicialmente la bola es desliza y nos dan como dato que al inicio no da vueltas. La velocidad angular es 0. Y el μk es 0.25. ¿Cuánto tiempo tardará la bola en comenzar a rodar sin deslizamiento? B. ¿Qué distancia recorre hasta ese momento? Entonces, teniendo en cuenta el dato inicial donde nos menciona que, bueno, primero nos menciona que es una bola. Entonces, como es una bola de bolos, asumimos que la inercia es 2/5, perdón, no asumimos, sabemos que la inercia de una esfera sólida es 2/5 por la masa por el radio al cuadrado. Y nos dicen un detalle, ¿no? Que al principio desliza y luego de cierto tiempo ya no desliza. Y cuando desliza, lo que tenemos que tener en cuenta es que solo se trasladan, no es como que fuera haciendo así, se fuera arrastrando. Ahí entonces hay presencia de fricción cinética. Mientras que cuando no desliza, se traslada y rota. Entonces hace esto. Comienza a rodar y a trasladarse. Y ahí hay presencia de fricción estática. Pero para este caso no nos va a servir de mucho, pero bueno, no lo vamos a usar, pero hay que tener en cuenta esos datos, que son datos teóricos. Entonces vamos a hacer dos diagramas. Vamos a hacer el diagrama de cuando desliza y cuando no desliza. Entonces, cuando desliza, sabemos que como dijimos, entonces como se está moviendo, asumiendo que el movimiento es horizontal, entonces si hacia acá se mueve, va a tener un efecto hacia acá, va a tener también su peso, y desde aquí mismo va a salir una normal desde el suelo hacia arriba. No la podemos poner arriba porque no la podemos tomar como una partícula, es un cuerpo sólido. Entonces saldría desde aquí, la normal, justo desde el punto de contacto. Eso debemos hacerlo porque nos sirve para visualizar si hace torque o no hace torque. Bueno, en este caso es muy obvio porque sabemos que no va a hacer torque. Pero este es un análisis cuando desliza. ¿Ya? Y acá cuando no desliza. También tienen el peso y lo normal, pero como vamos a hacer análisis de que hubiese traslación y rotación, solamente vamos a poner el FS y que tiene un radio. Porque eso es lo que nos va a interesar analizar. Va a tener una rotación así, ¿no? En sentido horario. Muy bien. Entonces, como nos pedían saber el tiempo que tardará hasta que comience a rodar sin deslizamiento, entonces allí se debe cumplir esto, que la velocidad debe ser igual a la velocidad angular, la velocidad tangencial debe ser igual a la velocidad angular por el radio. Como al principio estaba deslizando y no estaba rotando, era imposible que se cumpla esta relación. Pero como luego comienza a hacerlo, sí se va a poder cumplir esto. Entonces partimos de esto para poder sacar el tiempo. Entonces, si aquí hacemos un análisis, sería fuerza en Y es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y con la dirección para arriba va a tomar positivo, entonces esto de la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces, sabiendo eso,
el f de x es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que el mu k sería hacia allá, ¿no? Entonces el fk sería negativo, que sería la fricción cinética por la masa por la aceleración. Entonces aquí nos quedaría menos mg por mu k, y esto nos va a quedar por la masa por la aceleración. Las masas se van, entonces nos queda que al principio, cuando estaba deslizando, la aceleración va a ser igual a menos la gravedad por mu k, menos 9.8 por 0.25 nos queda menos 2.45. Metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Entonces sería una fricción en sentido contrario, perdón, una aceleración en sentido contrario, porque va frenando a pesar de que se está moviendo hacia acá. Y cuando ya no desliza, quiere decir que va a comenzar a hacer torque. Entonces nos va a interesar aquí hacer que la sumatoria de torques es igual, cuando en sentido horario es positivo, va a ser igual a la masa a la inercia por la aceleración angular. Entonces aquí sería el torque ejercido por la fuerza estática. Error mío aquí, porque yo mencioné que era la fricción. Bueno, es verdad que los datos teóricos son los correctos. Cuando hacemos un análisis del cuerpo, queremos ver qué fricción actúa, es la fricción estática, definitivamente, para que ruede, porque el cuerpo al no deslizar hace esto, no esto. Pero para este caso el ejercicio nos pide de que hallemos el tiempo de esta esfera, de esta bola, cuando apenas va a comenzar a rodar sin deslizar. Es decir, que apenas va a desaparecer esto de aquí. O sea, hay que tomarla en cuenta, esa fricción cinética que tenemos. Entonces hay que ver qué torque generaría. Y sería entonces aquí de 0. Entonces aquí sería el valor absoluto de la masa por la gravedad por el mu k por r por 2/5 de m por r cuadrado por la aceleración angular. Se va aquí y me queda que la aceleración angular es... las masas también se van, perdón. Y me queda que 5 medios de la gravedad, que sería 9.8 por mu k, que es 0.25. Entonces la aceleración angular me va a quedar que sería 2.5 por 9.8 por 0.25 y me queda 6.125 radianes sobre segundos al cuadrado sobre R, perdón, aquí era 2R, ¿ya? Sobre R. Entonces, ya como esa es la aceleración angular, entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros sabemos por cinemática que si integramos la aceleración, queremos la aceleración respecto al tiempo, pero como tenemos una aceleración constante, si queremos la velocidad con respecto al tiempo, lo único que tenemos que hacer es integrar. Porque esa aceleración va a tener durante todo el movimiento, mientras dure la fricción cinética y no la torque. Entonces, si integramos la velocidad, directamente sabemos que tenemos menos 2.45t
más la velocidad inicial, que directamente sería 8. Sabemos que esto está en metros sobre segundo. Asimismo, con la parte de acá, ¿no? Tenemos la aceleración angular, entonces la aceleración angular con respecto a t sería 6.125 sobre r. Si integramos eso, tenemos que la velocidad angular con respecto al tiempo va a ser igual a 6.125t sobre r más la velocidad angular inicial, que para este caso va a ser 0. Y eso está medido en radianes sobre segundo. Entonces volvemos a integrarlo. Y para que se cumpla la relación que dijimos ahí antes, podemos aplicar esto. Entonces, ahora tenemos que la velocidad, cuando ya comienza a rotar, se va a cumplir eso. Entonces, que la velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad tangencial sería menos 2.45t más 8 es igual a 6.125t sobre r por r. Se van y me queda que el tiempo es igual a 8 sobre 125 más 8.575 segundos y el tiempo es 0.93 segundos. Entonces ya tenemos hallado el tiempo. El inciso A. El inciso B me pregunta qué distancia recorre hasta ese momento. Entonces, para saber la distancia, como son aceleraciones constantes, podemos utilizar MRV, perdón. Entonces, ¿qué datos tenemos para saber la distancia? Asumiendo que partimos de 0, entonces sería... Vamos a hacerlo con la aceleración... Con la aceleración tangencial. Entonces, tenemos que la velocidad inicial es igual a 8 metros sobre segundo. Con cualquiera de las dos podría haber sido. Porque si hacemos con esta de acá, entonces nos valdríamos de que la velocidad angular al inicio era 0. Pero como vamos a hacer con esta de acá, entonces tenemos que utilizar la tangencial. Entonces 8 metros sobre segundos, que la velocidad final va a ser igual, es la que vamos a evaluar allá. Sería menos 2.45 por 0.93 más 8 y nos queda 5.72 metros sobre segundo. El tiempo, que es 0.93, y el delta X, que es lo que nos pregunta. Entonces, como estamos usando cinemática, ya está establecido el sistema de referencia. Y algo que relaciona todas esas fórmulas es esta de aquí. Entonces, delta X sabemos que es X final. Entonces, esto sería más X inicial acá. Pero como partimos, estamos tomando el tiempo desde que él comenzó a hacer el movimiento, este va a ser 0. Entonces sería aquí la velocidad inicial, final, que sería 5.72 más 8 sobre 2 por 0.93. Entonces la posición final va a recibir eso. Va a ser igual a
5.62 más 8 dividido por 2 por 0.93, que es 6.38 metros. Y con eso está respondido el inciso B. Perdón, se halló la respuesta del inciso B. Gracias. En la figura se muestra un cilindro de 4.5 kilogramos de masa que rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado de 42 grados con horizontal. El centro del cilindro está unido mediante una cuerda al borde de una polea en forma de disco de 2.42 kilogramos de masa y de 85 milímetros de radio. Sabiendo que en el eje de la polea existe rozamiento cuyo momento es de 1.3 en la polea, vamos a tener un momento de rozamiento que es 1.3 metros por metro. Entonces dice determinar la aceleración y la tensión de la cuerda. La aceleración del cilindro y la tensión de la cuerda, perdón. Y nos dan ya eso. Entonces, muy bien. Como nos dice que no va a deslizar, aquí vamos a tomar en cuenta el concepto que ya explicamos en el problema 4. Quiere decir que va a tener traslación y rotación, y que vamos a tener en cuenta la fricción estática, no la cinética. Entonces vamos a hacer un análisis para cada cuerpo. Análisis rotacional y el análisis traslacional. ¿Algún otro dato extra que nos quede? No. Entonces aquí vamos a hacer un análisis, como ambos son cuerpos que pueden rotar, aquí vamos a hacer un análisis del cilindro y de la polea. Y acá vamos a hacer un análisis del cilindro, porque él es el que se va a mover. Entonces sería un análisis traslacional, perdón, dinámico. Entonces, para el cilindro sería lo siguiente. Tenemos esto, y si está así, quiere decir que aquí hay una fuerza estática, la que ya habíamos mencionado, tiene un radio tal, y entonces lo que hace que gire es precisamente esa fricción estática, porque hay algo que le debe permitir rotar. En el caso de la polea, tenemos la tensión y aquí tenemos una fricción que nos menciona, que la vamos a tener en cuenta. Fricción, llamémosle fricción de rozamiento. Puede ser una FK o cualquier otra fricción. Y acá ahora otra vez en el cilindro, para el análisis traslacional, sabemos que vamos a tener, como el plano está inclinado, vemos que vamos a tener un peso normal y aquí hay un ángulo de 42 grados. ¿Sí? También tenemos una tensión y una fricción estática. Entonces, como está rodando hacia acá, va a experimentar una aceleración hacia acá. Esto, hablando de la polea, para que permita rodar, para que permita que el cilindro ruede y ruede hacia abajo, ¿no? Entonces, el torque hecho por la tensión debería ser el mayor, ¿no? Debería girar hacia allá para liberar el cuerpo. Y en el caso del cilindro es el único que hace torque, entonces va hacia acá.
ya. Entonces con eso en mente hacemos aquí la sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Con este sistema de referencias de aquí, entonces tenemos que el torque hecho por la fuerza de fricción es igual a la inercia de un cilindro es 1/2 de m por r cuadrado por la aceleración del centro de masa sobre el radio cuadrado. En el caso del cilindro entonces sería Fs por R por el seno de 90 es igual a 1/2 de la masa, que si nos da un dato que es 4.5 por, aquí se va una de las R, perdón, y acá nos queda R por aceleración del centro de masa. La R se va, el seno de 90 es 1, entonces aquí nos queda que la fricción estática menos la aceleración del centro de masa, que sería 2.25, ¿verdad? Sí, 2.25 la aceleración del centro de masa. Esto es igual a 0. Lo mismo vamos a hacer para el análisis de acá, ¿no? Polea, análisis va a ser torque hacia allá, positivo, vamos a tomarlo. Entonces, el torque, la sumatoria de los torques va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Entonces, sería el torque hecho por la tensión menos el torque hecho por la fuerza, perdón, por una fricción. Vamos a llamar fricción de rodamiento, no sabemos cuál fricción sea el momento de rodamiento. Entonces, la inercia allí, como se lo va a tomar es una polea, no nos dan especificaciones, con forma de disco. Entonces los discos tienen 1/2 de m por r cuadrado. Entonces la aceleración angular también la podemos representar como la aceleración del centro de masa sobre las RC2. Y aquí nos queda que la tensión por el radio de la polea sería. Por el radio de la polea es igual a, sería 1/2 de la masa de la polea, que es 2.2, sería 1.1. Sería, perdón, 1/2 de 2.2 por R. Y vamos a mandar a dividir ese R de una vez, que es el R de la polea. El RP. Se van, y pasamos a sumar ese torque, que es 1.3. 1.3 dividido por el radio de la polea, que es 0.085 metros. Entonces aquí nos queda, perdón, aquí me faltó la multiplicación por la aceleración. Y entonces aquí nos queda que la tensión menos 1.1, la aceleración del centro de masa, es igual a, esto dividido queda 15.294. Muy bien, ahora si vamos ahora al análisis dinámico acá, nos interesa las fuerzas en X. Vamos a tomar como referencia un plano, como el plano inclinado. Vamos a tomar así, vamos a tomar en cuenta entonces el ángulo. Entonces nos queda, como hacia acá queda el movimiento, nos queda W seno de 42 menos la tensión y menos la fricción estática es igual a la masa, que la masa nos la dieron, que es 4.5, la aceleración del centro de masa. Pasamos las variables al otro lado y nos queda que la tensión más 4.5, la aceleración del centro de masa, más la fricción estática es igual a W seno de 42. Y eso nos queda 29.59
58. Entonces, ya tenemos todos nuestros sistemas de ecuaciones. Entonces, si metemos esto en la calculadora, vamos a ordenarlo primero para no confundirlo. Ya, el otro sistema entonces sería así. Si metemos estos datos en la calculadora, nos va a quedar que la tensión es igual a 17.28 newton, que la aceleración es igual a 1.81 metros sobre segundos al cuadrado y que la fricción estática es igual a 4.07 newtons. Con eso queda respondida la pregunta A. Y nos hacen la pregunta B, que dice la velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado. Entonces, tenemos así, vamos a tomar así nuestro sistema de referencias así. Entonces aquí ya tenemos, ¿no?, al principio el cilindro, luego de que se ha deslizado así. Aquí va a haber un delta X que nos proporcionan y dicen que es 3 metros. Dice que parte de reposo y nos mandan a averiguar su velocidad final. Sabemos que su aceleración es 1.81. Entonces tenemos velocidad inicial, delta X y aceleración, y queremos saber la velocidad final. Entonces la ecuación que nos relaciona todo eso es esta de aquí. La velocidad inicial es 0. Entonces la velocidad final es más o menos 2 veces 1.81 por 3 metros que me habían dicho que era mi desplazamiento. Entonces la velocidad final me va a quedar más, si metemos esto en la calculadora una vez más, nos queda 3.295 y metros sobre segundo. Y con eso ya está contestado el inciso A y el inciso B. Eso ha sido todo. Gracias.